Muy bien, bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Recuerde que somos material no terminado. Quiero darle una bienvenida a todos los hermanos que están en esta ala, en esta nave de la congregación. Eso. También quiero darle una bienvenida a todos los hermanos que están por esta nave. Eso. A los que están en la parte de atrás. Los que están arriba en las gradas. Eso. Amén. Qué bueno que usted está aquí. Es como yo mismo vuelvo a escuchar estos mensajes, entonces claro, viendo esto, pero es bien, es parte de la imagen corporativa. Recuerde que somos una familia que crece y se fortalece para afrontar los retos del presente y también del futuro. Muy bien, el día de hoy estuve aquí orando, leyendo la Biblia, rogándole a Dios que me direccione qué es lo que tenemos que seguir haciendo para que el reino se siga estableciendo, se siga ensanchando. Uno se confronta por muchas cosas que están pasando en el mundo, pero cuando uno se refugia en la palabra de Dios, viene un abrazo de descanso de parte de Dios que le dice a uno, no se preocupe, que todo esto ya estaba organizado. Dice el apóstol Pedro, la presciencia de Dios, ya él lo conocía todo. Entonces, como ya lo conocía todo, pues ya nos da a nosotros el incentivo para que no nos desmotivemos, el incentivo de la gloriosa palabra de Dios. Y rogándole a Dios desde la semana pasada, por lo general, yo ya vengo con temas para unos 4 o 5 servicios adelantados. Pero entonces yo siempre le digo a Dios que me oriente cuál es el que debo dar en el día específico, para no improvisar, sino darles algo orado, algo sazonado, para que Dios le hable a usted. De hecho, a mí ya me ha hablado, entonces la idea es que usted también lo sienta. Entonces hemos venido orando a Dios para que Él nos siga hablando qué debemos hacer. Y hoy me encontré con una perla muy, muy bonita, hombre. Ahí, hace unos días me encontré con un hermano que me dijo que él veía que yo era muy devocional, que él quería algo más revelado. Entonces a mí cuando el hermano me dijo esto, yo dije, uy, qué pena hablarle a este man. Qué pena, claro, un tipo tan ungido, yo dije, me da pena yo hablarle a él. Y después me puse a hablar con Dios y acepté la palabra de Dios. Y no les quiero decir qué me dijo Dios. Pero después les comentaré. Muy bien. Hoy vamos a leer un principio bíblico para seguir en sintonía con lo que me dijo el hermano, que yo era un tipo muy devocional. Y les voy a hablar de una gran revelación de la palabra de Dios. ¿Cuántas uñas tiene la bestia de Apocalipsis en la garra derecha? Ya le voy a decir cuántas son. Esa es la gran revelación. Vamos a leer la Biblia hoy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la bendición del Padre y con la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos del 27 al 36. Esa es la base teológica que vamos a usar hoy para ver Dios que nos habla. Y según lo que Dios nos hable, a mí me gustaría que usted compartiera. Uy, sí, a mí Dios me habló, porque a mí Dios me habló hoy, entonces qué bueno que usted también lo perciba. Vamos a leerlo aquí, ¿listo? Los subtítulos no son inspiración. Los subtítulos no son inspiración divina. Los subtítulos fueron puestos por hombres, pero aplican, porque es como un resumen de lo que dice en el texto. Dice así: mas a vosotros los que oís. Ahí ya empezó Dios diciendo algo. Este pasaje es ¿para quién? Para los que oyen, para los que oímos, para los que tenemos oídos. Dice: mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis?
porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Palabra de Dios. Oremos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios mío, que es la que nos cambia, transforma, renueva. Gracias, Dios mío, porque si no fuere por ella, Señor, ¿qué sería de nosotros? Hoy yo te ruego, Dios mío, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Que por favor tú te muevas en este lugar, que la palabra que vamos a proclamar hoy, así sea planita, como las ponemos nosotros, apelando al poder de lo simple, surta el efecto que tiene que surtir, no solamente en mis hermanos que están acá en este auditorio, sino en las personas que la van a ver y la van a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este es uno de los pasajes que son muy fáciles de entender, ¿sí o no? En este sermón, este se llama el sermón del llano o el sermón de la llanada, porque resulta que Cristo en este sermón está a orillas del mar de Galilea, que era el centro de operaciones del Señor Jesús, diferente al mensaje del monte, que estaba cerca al monte de los Olivos en Jerusalén. Los dos sermones, el sermón de la llanada o el sermón del llano y el sermón del monte, son el sermón o los sermones que se dice es el sermón de la ética o el fundamento de la ética cristiana. Ustedes recuerdan que en los grupos de transformación hemos enseñado cuál es el fundamento, cuáles son los rieles de la iglesia. ¿Recuerdan que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Hemos estudiado en los GTs que el riel de la iglesia es la doctrina, la unanimidad, la coinonía, el partimiento del pan y las oraciones, ¿cierto? Son 4 principios. Ese es el riel de la iglesia. Sobre ese riel va andando la iglesia, pero resulta que la iglesia es como un tren que necesita ese riel para poder andar. Pero la iglesia tiene una carga. ¿Cuál es la carga? La carga son unos principios que se tienen que trabajar y desarrollar para que solamente una persona viva bien en este poquitico de tiempo que estamos acá en la tierra. Levánteme la mano al que le gusta vivir maluco. A nadie, ¿sí o no? Levánteme la mano al que le gusta vivir bien. Solamente una persona rayada, pues así como uno ve habitantes de calle, ya endemoniados, sumergidos tanto en el mundo espiritual, que esa gente ya no quiere salir de ahí. Pero una persona con un poquitico de sentido común no quiere vivir mal, no quiere vivir arrastrado ni llevado, ¿sí o no? Muy bien, entonces el sermón del monte y el sermón del llano son llamados la ética, la carga que tenemos que llevar nosotros como iglesia, el tren que es la iglesia. Entonces este mensaje lo titulamos lo que debe, ¿cómo es? Lo que debe la actitud de un transformado. ¿Cuál tiene que ser la actitud de un transformado? La actitud de un transformado tiene que tener en cuenta el amar, el hacer y el bendecir. Cuando digo el hacer, no son las obras que nos enseñaron, que por obras es que somos salvos. Hay que hacer algo, pero que no infiere en la salvación, pero sí incide para que se manifieste mi salvación. ¿Están conmigo? Entonces lo vamos a ver hoy. Entonces, actitudes que debe tener un ¿qué? Un transformado. ¿Cuántos transformados hay aquí? ¿Sí o no? Y de los que estamos aquí que somos transformados, ¿a cuánto nos gustaría que otras personas fueran transformadas? A todos, ¿sí o no? Muy bien. San Agustín de Hipona es una ciudad, un pueblo de África. Y San Agustín vivía allá, o Agustín vivía allá. Él era católico, obviamente. Pero él le decía a sus discípulos,
vaya y predique. Y si le toca, habla. Vaya y predique, y si le toca, habla. Es un principio muy fácil de entender, ¿sí o no? ¿Qué les enseñó este hombre a ellos? Vaya y con su comportamiento enséñele a la gente que Jesucristo está morando en usted. Lo último que tiene que hacer es hablar. Resulta que en este sermón del llano, el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos cómo hacer para poder predicar sin tener necesidad de hablar. Predicar sin tener necesidad de hablar. Eso es una actitud que debe tener una persona que tenga a Jesucristo en el corazón. ¿Están conmigo? Entonces vamos a empezar a mirarla. Lo primero que Dios quiere hacer, verso 27 del capítulo 6. Lo primero que Dios quiere hacer con usted y conmigo es que usted y yo oigamos. En la versión del 60 que la acabamos de leer dice: pero a vosotros los que oís, el Señor lo primero que quiere es que usted y yo, ¿qué hagamos? Oigamos. Y cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, ¿qué va a ocurrir en el corazón del ser humano? Se va a despertar algo que se llama fe. Fe en griego, lo hemos repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo, como dice el apóstol Pedro: para mí no me es molesto repetir las mismas cosas, aunque ya las sepáis, pero quiero confirmarles. Cuando oímos la palabra de Dios, viene a nosotros algo que se llama persuasión de Dios. Pistis en griego es persuadir. ¿Y Dios cómo nos quiere persuadir a usted y a mí? Con lo que Él tiene escrito en la palabra, para que usted y yo podamos entonces entenderlo más fácil a Él. Por eso no me es molesto repetirle. Así usted diga: ay, pastor, pero es que usted ya ha enseñado mucho eso. Enseguida les voy a decir qué va a pasar con toda esa repetición. El Señor lo primero que quiere es que usted y yo oigamos lo que Él nos dice, ¿sí o no? Entonces Él dice: usted que oye, usted, mi querido amigo que está en este lugar, usted que va pasando, señorita, señor, caballero, los que nos están viendo, me parece un culebrero, usted que nos está escuchando, lo primero que Dios quiere que usted y yo escuchemos para que se despierte en nosotros la fe y podamos ser obedientes a la palabra de Dios, dice es: amén. Y no dice amén a cualquiera, dice amén a sus enemigos. Eso es muy teso, ¿sí o no? Para ir haciendo un paralelo con el mismo pasaje, en los versos del 30 en adelante, el Señor dice: ¿qué gracia hay que usted ame al que también lo ama usted? Los pecadores entre ellos mismos se aman. Los pecadores entre ellos mismos se aman. Una vez yo estaba leyendo un libro acerca de dictaduras mundiales. Entre ellas me encontré con una anécdota de José Stalin. ¿Saben quién es Stalin? Fue uno de los primeros zares de la Unión Soviética. Él fue uno de los que conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Él fue uno de los que la fundó. Y resulta que el tipo decía, en la anécdota decía, que él era capaz de hacerse matar por sus hijos, y él mismo mató a sus hijos. Él era capaz de hacerse matar por sus hijos, pero él mismo también mató a sus hijos. Cuando llegó al poder, el poder lo corrompió. Pero antes de eso, él amaba a sus hijos, ¿sí o no? Él amaba a sus hijos, pero no un amor perverso. Resulta que acá la palabra amad a vuestros enemigos, en griego está ágape o agapao, en griego. Y es el amor que proviene de parte de Dios. O sea que solamente usted que escucha la palabra de Dios empieza a tener una actitud de amar al prójimo cuando ¿quién está en su corazón? Cristo. Y aquí es de los principios que son muy fáciles de entender, ¿sí o no? Amar a su enemigo. Ahora, ¿quién es el enemigo? Enemigo. ¿Quién es su enemigo? Usted dirá, pues, el que me quiere matar. El que... Enemigo es aquel que no tiene amistad con usted. Simple. O sea que la persona que pasa por la calle, ojo con esto que les voy a empezar a plantear, la persona que pasa por la calle, ¿lo quiere matar a usted? No, simplemente es su enemigo, porque no es su amigo. Entonces aquí el Señor empieza a voltear la torta un poquitico. Entonces él empieza a decir, amen a esos
de los cuales aún no son amigos. Pero según el contexto también está diciendo, y esos que los calumnian, y esos que los difaman, entonces también quiere decir aquellos que tienen algo en contra de usted. Entonces quiere decir que usted no puede ser selectivo en la forma de amar, porque los que son pecadores, esos sí son selectivos en la forma de amar. Entonces, ¿qué le está diciendo a usted Dios en este día? Ame a todos aquellos que no son nada de usted, así procuren hacerle mal. Y ahí es donde empieza a venir lo bonito. Este es un mandamiento simple de entender, pero difícil, muy difícil de obedecer. ¿Cuál es la cualidad que debe tener el transformado? ¿Cuál es la cualidad? El amar, el amor, la misericordia. Cuando usted empieza a tener el principio activo de parte de Dios, que es el agapao, en su corazón, entonces usted empieza a emanar amor, ¿cierto que sí? Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos aman reunirse en la congregación? ¿Cuántos de los que están aquí sienten ganitas de venir a la congregación? ¿Sí o no? Entonces, cuando usted empieza a sentir ese deseo, esa gana, está haciendo una manifestación ¿de qué? De amor, ¿sí o para qué? Entonces, ¿es un amor comparativo con el pecador? No, es un amor que quiere relacionarse con Dios. Ahora, viene lo que es bonito de parte de Dios. Dios quiere que usted y yo aprendamos a relacionarnos aún con los que procuran mi mal, con los que procuran hacerme daño. Ojo con esto, la actitud que yo debo tener es una actitud de amor, es una actitud de misericordia, todo lo que va alrededor del principio del amor, misericordia, sacrificio, abnegación, todo este tipo de cosas. Pero ojo con esto que les voy a decir. Cuando esto ocurre, este principio se ha malinterpretado durante mucho tiempo, porque la gente pretende, o nosotros los mismos cristianos pretendemos entender que entonces tengo que ser un tonto que me aguanto todo. No, resulta que este principio el Señor lo estaba enseñando ¿a quién? A sus discípulos. Aquí le está diciendo a ustedes, les está hablando en singular. A ustedes les digo, a los que escuchan, amen a su enemigo. Entonces, cuando está hablando en singular, ¿a quién le está diciendo? A cada uno le está diciendo. Entonces, cuando yo amo, yo también respeto. Cuando yo amo a mi enemigo, también respeto lo que esa persona está viviendo, haciendo, marcando límites. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, amar no es tener una actitud de estupidez. Que hay gente que le dice a usted como cristiano, ay, los cristianos tienen que ser muy mansos. Yo soy uno de los que digo, no, yo soy manso, pero no menso ni estúpido. Yo soy de los evangélicos que pelea, pero cuando tengo que pedir perdón también lo tengo que pedir. ¿Sí me va a entender? Amar al prójimo no implica que usted tenga que aceptar todo lo que su prójimo esté diciendo. El principio, ¿cuál es? Amar. El principio es amar. Ejemplo, ¿tenemos que amar a los homosexuales? ¿Sí o no? Claro. El Señor no hace acepción de personas. Yo puedo amar al homosexual sin aceptar su homosexualismo. ¿Sí me va a entender? Claro, Dios ama al homosexual, pero Él aborrece, odia. Para el Señor la abominación no es el homosexual, es el homosexualismo, la práctica de ello, que es contraria, va en contravía a la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces usted puede amar a su enemigo, usted puede amar al que lo está tratando mal a usted, pero también tiene que hacerse respetar, porque el amor marca una línea de respeto. Hasta ahí me estoy dando a entender. El Señor le está diciendo a usted, empieza a practicar eso, porque le está diciendo, el que tenga oídos, escuche. Segundo, en el verso 27 también dice, haced bien a los que os aborrecen. La palabra aborrecer es un significado muy bravo, ¿sí o no? Uno dice aborrecer y se imagina, ¡ay, cómo lo aborrezco! Porque acá en la cultura, sobre todo la cultura antioqueña, en Bogotá casi no se usa eso, pero acá en la cultura antioqueña cuando dice, ¿cómo lo aborrezco? Uno se imagina lo peor, lo aborrezco, quisiera matar. Resulta que la palabra aborrecer en la Biblia es querer menos.
Ya. Quiera menos. Ojo con esto. El Señor dice que Él abomina, aborrece a los ídolos. ¿Cómo así? Entonces querer menos, pues claro, es querer en un lugar menor. Aborrecer es no tenerlo en el lugar que debería estar. Aborrecer es estar menos. Cuando el Señor dice que usted y yo tenemos que bendecir, hacer bien a los que nos aborrecen, la palabra para bendecir ahí en griego es elougeo. De ahí viene la palabra elogio. Elougeo, elogio. ¿Cómo así que yo tengo que al que me aborrece, yo tengo que elogiarlo? Sí, se llama la venganza cristiana. Cuidado, se cae el niño. Con mi esposa hemos molestado mucho con el tema de aplicarle la venganza cristiana. ¿Cuál es la venganza cristiana? Amarlo y bendecirlo. La actitud de un cristiano, ¿cuál debe ser? Amar y bendecir. Eso es muy difícil, ¿sí o no? Eso es súper difícil, pero resulta que por eso es lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Eso es lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Debemos hacerle el bien a quien a usted y a mí nos hace el mal. Con mi esposa aprendí una vez en los devocionales que nosotros hacemos. Mi esposa es teóloga, entonces estudiar la Biblia con ella es muy bacano, porque con ella hay debate y de vez en cuando me regaña y de vez en cuando me pega y todo. Mentira, es broma, es broma, es broma. Sí, es broma porque ella me está mirando así, con mirada de en la casa arreglamos, con mirada de en la casa con mirada de en la casa arreglamos. A mí me encanta estudiar Biblia con mi esposa porque ella es teóloga, entonces hay debate. Entonces al haber debate crecemos mucho, crecemos muchísimo. Entonces una vez aprendí con ella que el que peca, el que perdona la agresión de alguien, agacha la cabeza. Pero el perdonado se tira para pasar por debajo del que lo perdonó. Ese sería el ideal. Que llegásemos a tener una capacidad tan grande de aceptación que podamos agachar la cabeza, aún así hayamos sido nosotros los agredidos. Pedir perdón, así yo no haya cometido la agresión. Y el otro que está recibiendo el perdón, literal. Sí, le damos pata. Cuando alguien nos ofende y nosotros lo perdonamos, le echamos en cara todos los días. Exactamente. ¿Cómo te va a perdonar? Las mujeres. El hombre les es infiel. Sí. Agacha la cabeza. La Biblia habla del perdón como la persona que pide perdón agacha la cabeza para pedir perdón. No la tiene en alto para decir, mira, te estoy pidiendo perdón porque. No, pide perdón. Y el que está recibiendo el perdón, ¿qué debe hacer? Debe tirarse al piso. O sea, está más abajo del que está pidiendo perdón. Pero normalmente no lo hacemos. Ni el que pide lo hace, ni el que recibe el perdón. Pues de recibir me refiero a que está oyendo al otro. Ay, perdón, Alexander, ¿me perdonas? Yo agacho la cabeza, por favor, perdóname. Alexander, si recibe lo que yo estoy diciéndole, él se va a tirar al piso y dice, claro que sí, te perdono. Es la condición de las dos personas. Perdón, lo dijiste al revés. El que pide perdón, o sea, el que perdona agacha la cabeza, porque está pasando por alto lo que le hicieron. Pero el que pide perdón se tira al piso para estar debajo de la cara del que lo perdonó. ¿Sí me va a entender? Claro. Claro, el que muy bien, listo, hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? A buscar la actitud. ¿Cuál es la actitud? En este pasaje, que es de esos pasajes sencillos de entender, el Señor está diciendo, amen a sus enemigos.
Hagan el bien a los que les aborrecen. Bendigan a todos aquellos quien los maldicen. Y oren por quien los calumnia. Eso es muy fácil, ¿sí o no? Ahora, cuando usted y yo estamos, por ejemplo, en este recinto, y hay entre nosotros hay algún inconveniente, algún lío, usted va a decir, ay, hermano, escuche lo que está diciendo la Biblia. Usted me tiene que. Pero resulta que el mensaje va en dos direcciones. El mensaje va en la dirección de que usted me tiene que perdonar, pero yo me tengo que resarcir. Ah, es que usted me tiene que bendecir, pero yo también lo tengo que honrar. ¿Sí me va a entender? El mensaje va en dos sentidos. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Una vez llegó alguien y le dijo a un predicador muy teso que estaba repitiendo un mensaje durante muchos días. Invitaron a un pastor a predicar en un evangelista. Y el tipo llegó el primer día efusivo y predicó acerca de David y Goliat. Y predicó y tal. Y al segundo día en la campaña, el pastor, el evangelista, predicó el mismo mensaje. Con todo y las mismas anécdotas en el mismo punto. Y se reía en el mismo punto y tal. Segundo día, tercer día y en el quinto día llega un hermano, un pastor de esa iglesia, y le dice al pastor, oiga hermano evangelista, qué pena con usted, pero nos lleva 5 días predicando el mismo mensaje. Entonces el pastor evangelista le dijo, es que Dios me dijo que le predicara esto hasta que usted obedeciera. Cuando obedezca, voy a dejar de predicar esto. Hay algo en su vida que usted tiene que empezar a entender. Usted como cristiano está viviendo como cristiano. La práctica del perdón, la práctica del amor, la práctica de la bendición no es fácil. Y nosotros nosotros los cristianos somos especialistas en decirle al Señor, bendíceme Señor. Ay, qué bueno tener 2.000 millones de pesos. Yo no sé si usted ha pensado eso, pero yo conozco gente que lo ha hecho. Qué bueno tener 2.000 millones de pesos. Y le compro casa a mi mamá, le compro casa a mi hermano, le compro carro para todo el mundo y qué bueno. Qué bueno que me bendigas viajar, qué bueno, Señor. Y el Señor le dice, bueno, yo le voy a dar a usted todo eso, porque la gracia es un don inmerecido. Pero yo solamente le voy a pedir una cosa chiquitica. Ame a ese vecino que le pone la música maluca de la calle todos los días. Que lo trasnocha cada 8 días. Ámelo a él. Y cuando usted lo ame, yo le voy a dar todo eso. Ahí es donde la cosa se pone diferente. ¿Cuál es la actitud que yo debo tener? ¿Debo tener una actitud de pagar mal por mal? ¿Debo tener una actitud de irme en contra de lo que realmente me va a bendecir a mí? ¿Cuál es la actitud de un transformado? La actitud de un transformado debe ser esa. Eulogeo. Elogiar lo contrario. A mí me impresionó cuando me encontré esto. Bendecir, bien griego. Elogiar. Por ejemplo, si a usted le dicen hoy, necesito en pareja, eso pasa mucho en pareja. Nosotros una vez con mi esposa hicimos ese ejercicio en una reunión de parejas. Necesito que Néstor me diga 10 cualidades de Natacha. Uno empieza bien hasta la cuarta. De la cuarta vaya, uno ya empieza a hacer fuercecita. Ay, Dios de los cielos, qué mal. Ay, tiene el cabello largo. Ya le encuentra menos elogios. Pero si usted le dice, deme 20 defectos, no, le faltan renglones para llenar la vuelta, ¿sí o no? ¿Sí me va a entender? Para lo negativo estamos así, prestos. La característica, ¿cuál debe ser la característica? ¿Cuál debe ser nuestra práctica? Mirar más lo bueno que lo malo. Cuando nosotros miramos más lo bueno que lo malo, eso no es información o lenguaje neurolingüístico, valga la redundancia. No es aprender a elogiar, bendecir al otro. En el libro de Génesis capítulo 12, verso 5, el Señor le promete a Abraham diciéndole, quien te bendijere, bendeciré. Y quien te maldijere, maldeciré. Quiere decir, quien te haga elogios, yo lo elogiaré. Y quien te aborrezca, yo lo aborreceré. ¿Cierto? En este pasaje, el Señor está diciendo, así como usted quiere que lo traten, trate.
Eso es una cosa loca. Yo lo llamo el efecto espejo. Si yo quiero que mi esposa cuando yo llegue a la casa me diga, uy, gordo hermoso, qué cosita deliciosa, ¿yo qué tengo que decirle a ella? Lo mismo por la mañana, no le voy a decir gorda hermosa, yo le voy a decir lo que ella le satisface. Con mi cosa hermosa, la reina de mi vida. No, nunca, porque ella solita se dice. Las mujeres solitas se dicen, se miran al espejo, ay gas, ¿qué veo yo? Ríos y ríos de grasa. No, eso no hay necesidad de decirlo. A mí no me choca que ella me diga gordo porque, a ver, es mentira. ¿Cierto? Sí, prefiero que me diga la verdad. Si me dice flaco, sé que me está adulando y entonces no es bueno. Muy bien, dice la Biblia, como usted quiera que lo traten, debe tratar. Como usted quiera que lo traten, debe tratar. A mí me encanta eso. Y aquí el Señor hace la comparación. Si usted presta esperando recibir algo, pues los pecadores también hacen eso. Me encanta esta comparación porque el Señor Jesús en este pasaje lleva un paralelo. El que ama, igual que ama un pecador, o sea que un pecador también, muy teso eso, ¿sí o no? Pero el amor del pecador no es el agapao. El amor del pecador puede ser erótico. El amor del agapao, el amor del pecador no es agapao, porque el amor agapao es de Dios. El amor del pecador puede ser erótico. El amor del pecador puede ser un amor filial, puede ser un amor estorgeo, pero no un amor ágape. Pero Dios lo compara así. Ellos también saben qué es amar. ¿El qué? El amor ágape es el amor de Dios, que es el amor con el que Cristo confronta a Pedro. Pedro, ¿me ha agapado? O sea, es un amor abnegado, es un amor que solamente quiere el bien del otro. Primero a los Corintios capítulo 13 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es pretencioso, todo lo soporta, no es jactancioso. Ese es el amor agapao. Estas características no las tiene nadie. Las características de primero a los Corintios 13 es solamente del amor que proviene de ¿quién? De Dios. Entonces nosotros decimos, ay, es que tú tienes que decir lo que dice la Biblia. No, eso es imposible. Eso es imposible. Solamente si Cristo viene a mí, yo puedo hacerlo. Y eso es una ¿qué? Actitud. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Muy bien. Dice en el verso, ¿dónde estábamos? 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por quien os calumnia. Dice, al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, se la niegues. A mí este pasaje, este verso, me encanta. Porque resulta que en el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 26, una de las leyes que prohíbe en la Biblia, Moisés, cuando escribió la Biblia, fue entregar la capa, entregar la primer vestidura. Porque resulta que la vestidura viene en una asociación con protección, viene una asociación con tapar, con cubrir. Pero cuando aquí el Señor Jesucristo dice que aún la capa, si le pide la capa no le niegue la túnica, primer y segundo vestido. Es como si estuviera yendo en contra de la misma Biblia. No, lo que pasa es que el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla a cabalidad. Entonces el Señor está diciendo, todo lo que está acá en esta tierra es ¿qué? Efímero, pasajero, es como la hierba que por la mañana es y en la tarde ya no es. Usted como creyente tiene que aprender a estar por encima del bien y del mal, porque la Biblia dice que usted tiene un espíritu superior. Primera Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Usted y yo tenemos un espíritu superior, y al tener un espíritu superior, los principios que escribió el Señor en el Sermón del Monte y en el Sermón de la Llanada no es para aquel que se cree que los puede cumplir, todo lo contrario, es para aquel que reconoce que Él es superior en todo, que Jesucristo es el dador de todas las buenas cosas, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando usted aprende a ser cristiano, aprende a pasar todo este tipo de chécheres, aprende a desprenderse. Pero nosotros estamos tan aferrados a este mundo, tan aferrados a lo que me hicieron. Ay, mira cómo si yo cómo me miró, no yo cómo me miró. Tranquila.
Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira tú. Se lo recuerda después. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mijo. No, eso me motiva mucho. Glorificamos a Dios por eso. Muy bien. Entonces, ¿Dios qué quiere que usted y yo tengamos? Una actitud diferente. No la actitud del mundo. Para que después nosotros mismos no digamos, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no me saldrán las cosas? Pues ¿por qué no le salen las cosas? Porque está en la misma actitud de un pecador. Ama al que lo ama. Bendice al que lo bendice. Le presta al que le va a pagar. O sea, no es que Dios nos esté enseñando a ser tontos. Esas personas son, a ver cómo le explico, de menos principios. O sea, no podemos dejar que personas que tienen menos principios determinen qué va a pasar. Si nosotros tenemos la palabra de Dios como fundamento, nosotros somos los que tenemos los principios de mayor valor. Entonces yo no puedo dejar que una persona que no tiene principios bíblicos determine qué va a suceder. Si me hiere, yo lo voy a herir. ¿Quién es el que tiene el mayor principio? Yo, porque tengo a Cristo. Entonces yo no puedo dejar que lo que la otra persona esté haciendo determine qué es lo que va a pasar en mi relación. Hay una palabra que hace tiempo, no sé si lo recuerdas, amor, que amar es buscar el bienestar del otro. El bienestar del otro, cuando yo amo, el bienestar del otro es mi preocupación. Que de hecho aquí en Transformación estamos tratando de hacer eso. Sí, porque no somos, o sea, no todo el mundo nos va a querer, no todo el mundo nos va a amar, ¿sí? Pero mi preocupación debe ser el otro, que el otro esté bien. Entonces no deje que los principios, usted tiene principios, el otro no los tiene. Si el otro lo está ofendiendo, lo está señalando, lo está dañando, usted demuestre que usted los tiene y no permita que lo que vaya a suceder lo determine esa otra persona. Usted lo hace porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios que le guía qué hacer. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí, sí o no? Dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando yo empiezo a tener un concepto claro de quién soy yo, no voy a estar ni menos ni más. A la medida de la gracia de la fe que Dios me dio. Yo no quiero ser chicanero, pero yo no me siento menos que ningún filósofo. No me siento menos que ningún político. Yo no me siento menos que muchísimas personas. De hecho, me coigualo. Te lo digo. Voy a colocarte un ejemplo. Una vez, coloco este ejemplo porque mi esposa lo conoce. Teníamos un señor, un cliente, una persona que le estábamos ayudando a buscar un apartamento porque nosotros somos asesores inmobiliarios, y el tipo muy lector, y el tipo decía que se había leído más de 3.500 libros, y yo le creo, porque la habitación de él, el aparta estudio de él era una sola biblioteca, y tenía 6 cuartos útiles llenos de libros, y tenía en la biblioteca pública piloto una tarjeta donde él iba a sacar libros y a entrar libros. Y cuando yo empecé a hablar con él, yo no le dije a él, no, yo me he leído también unos 400 libros. Le dije, no, yo solamente he leído 66 libros. Y empecé a hablarle a él coigual a la lectura, porque resulta que esos 66 libros es la Biblia, es el compendio de 66 libros. Pero resulta que alrededor de ellos yo también he leído comentarios bíblicos de esto,
he leído libros de genética debido a que en la Biblia me he encontrado genética, he leído libros de ingeniería porque en la Biblia me he encontrado con ingeniería química, he leído libros de mecánica cuántica porque en la Biblia... Entonces uno empieza a llenarse de ese bagaje, de ese fogueo, ¿sí me va a entender? Cualquier cristiano debería tener esa misma capacidad. Cualquier cristiano, porque así aprende usted a tener cultura general. Que le hablen de cualquier tema y usted por lo menos tenga la capacidad, noción de poder hablar de ese tema. A mí me encanta cuando estamos, por ejemplo, con mi esposa en algún lugar y no falta el chicanero que quiere descrestar. Yo tengo pinta de nada, de cualquier hijo de vecino, pero cuando podemos hablar, a mí me encanta. Hombre, ¿quién ve este calvo bendito? Pero miran este calvo, pero miran el calvo y lo que lee. ¿Sí me estoy dando a entender? Ninguno tenga un concepto de sí más alto, sino conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. O sea, la fe tiene una medida, una persuasión. ¿Listo? En el verso 13, perdón, el verso 15, el verso, pero estamos en Romanos, que me pasé para Romanos capítulo 12. Dije, Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues por la gracia de Dios, tal. Ahora en ese mismo pasaje de Romanos, capítulo 12, verso 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cuál es la actitud que yo debo tener? El que tiene un concepto claro de sí mismo, se va a dar cuenta que cualquier persona que lo maldiga, ¿qué pecado? Lo está haciendo sin Dios. ¿Qué pecado? Lo está haciendo en su ignorancia. Pero cuando usted tiene un concepto bien de sí mismo, ¿qué va a hacer usted? Lo va a bendecir, lo va a elogiar. Yo tengo una táctica que es de coger a una persona que cuando la veo así muy agrandadita, lo empiezo a subir también, lo empiezo a elogiar. No, es que usted con esas características, con esas cualidades, y empiezo a hablarle de carácter, claro, lo empiezo a subir así, y resulta que la altura marea. Cuando uno está arriba, se marea. Entonces yo he experimentado eso. Dios me ha permitido experimentar que le subo el ego tanto a una persona que cuando está allá arribita, se ve muy arriba y se marea, entonces se baja solito. Sí, la Biblia dice, el salmista David decía, por causa de Jehová yo me haré más vil. Entre más vil yo me haga, por causa de Dios, ¿quién va a exaltar al vil? Dios, ¿sí o no? Entonces, a lo vil y menospreciado utilizó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, ¿a quién de los que está aquí no les gustaría que Dios lo exalte? Mira, yo les digo una cosa, y una cosa deliciosa es cuando tú ves que a mí me fascina que piensen que soy bobo. Me encanta. Me fascina. Ustedes no se imaginan cómo lo deleito. Es una de esas cosas que uno disfruta, así como cuando mi esposa se come una torta. Yo disfruto eso. Porque hay gente que me tiene por tonto, pero cuando menos piensan, se van bajando solitos, y van entendiendo el verdadero concepto. A mí me fascina eso. Yo lo disfruto. Yo lo disfruto. ¿Están conmigo? Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Porque Dios sabe que cuando usted maldice, ¿a quién le va mal? Simple. Eso también es en doble vía. Resulta que, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y cuántos tenemos enemistad con otros hijos de Dios? Muy teso. Porque entonces quiere decir que si yo maldigo al otro que Dios prometió que iba a bendecir, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces yo prefiero estar siempre bajo la bendición de ¿quién? ¿Sí o no? Porque el que dijo que le iba a bendecir a él, dijo que me iba a bendecir a mí. Y nosotros somos especialistas en eso. Es que Dios dijo que me iba a bendecir y tal, y uno se atreve a pedir justicia. Señor, pido justicia. Muy fácil. Si usted no maldice, adivine la balanza para dónde se va a acomodar. Para el lado de la bendición. ¿Están conmigo? Verso 15 de Romanos capítulo 12, que es consonancia de lo que decimos. ¿Cómo es bendecir? ¿Cómo es elogiar? Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿A cuánto les gustaría estar en paz con todos? Ay, pastor, pero es que es el otro el que no tiene paz conmigo. Muy fácil. La Biblia enseña un principio que se llama confrontabilidad, vulnerabilidad y transparencia. Para yo poder tener paz, no quiere decir que sea un estúpido que me tengo que quedar callado. ¿Para qué está ahí? Vamos a estar en paz con todos. No. Resulta que el principio de paz también es un principio bélico, o sea, de guerra. Yo tengo que confrontar para que después de la confrontación, entonces se llegue a un acuerdo y haya ¿qué? Verdad. Y cuando hay verdad hay paz. Simple. Entre mi esposa y yo han habido problemas. Y cuando hablamos parece que fuera una pelea. Bueno, ella siempre es la que me gana. Yo soy el que grito, pero ella es la que gana. Pero cuando hay una confrontación, después de la confrontación que haya acuerdos. Entonces, después de eso, ¿qué va a haber? Paz. Entonces, cuando hay un diálogo, cuando hay una confrontación, hay vulnerabilidad. Cuando uno aprende a ser confrontable, aprende a reconocer. Y cuando aprende a reconocer, entonces vive transparentemente. Y cuando hay transparencia, ¿qué hay? Paz. ¿Sí me estoy dando a entender? Del otro. Eso, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, ojo con esto. Quiero que me tengan paciencia, quiero. Entonces, délo usted. Si usted quiere que le tengan paciencia, entonces, si usted quiere que le tengan paciencia a usted, entonces no procure que el otro esté impaciente por causa suya. Si usted quiere que lo respeten, entonces procure que el otro no se sienta irrespetado por causa suya. Eso llaman límites. Actitudes que debe tener un transformado. Voy a ir terminando ya con esto. Dice, verso 19 de Romanos capítulo 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y termina el capítulo 12 diciendo lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ojo con esto. Cuando la Biblia está diciendo no seas vencido de lo malo, no te está señalando. Te está diciendo, tú puedes tener el control de tus propias emociones. Yo sí me di a entender, santos de Dios. ¿Creen que Dios les habló? Vuelvo y repito lo que dije al principio. Es un principio sencillo de entender. Es una cosa que cualquier niño de 7 años, usted le dice esto, lo lee y él lo entiende aquí. El asunto es que lo tiene que bajar de aquí a aquí. Estos 25 centímetros es una cosa loquísima. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de bajarlo. La Biblia dice que tenemos que ser como los niños. ¿Cómo es un niño? Empiece a buscarle cualidades a un niño. Hagamos el ejercicio rápido. Cualidad de un niño. Dijiste 2. Sin malicia, inocente, ¿cuál otro? Inteligente, pero es una inteligencia sensata y también muy, muy lógica. Es perdonador. Esa es una de los fundamentos de un niño. Todos nosotros somos los padres, en algún momento fuimos hijos y en algún momento fuimos niños. Yo me acuerdo las solfas, las tundas, las jugueteras, los hinchazos que me pegaba mi mamá. Y yo por eso no dejé de amarla, nunca. Es una cosa que va en el ADN del ser humano. Y mi mamá no era docilita para pegarme. Yo me acuerdo que yo tenía una cabellera, aunque no lo crean, yo tenía una cabellera así muy abundante. Y mi mamá, en esa época no habían lavadoras muy comúnmente. Los blue jeans, los jeans,
los lavaban, cogían el jean y le hacían así contra el lavadero. Mi mamá me cogía el cabello y yo lo único que hacía era ver la carita de mi mamá, la carita de mi mamá, la carita de mi mamá. Claro, cuando ella me estaba haciendo así el pelo, la carita de mi mamá. Me daba muy duro, yo nunca dejé de amarla. Un niño es perdonador. Un niño es perdonador. Un niño, en su inocencia, un niño es honesto. ¿Ustedes no han visto que un niño es honesto? La Biblia dice, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Como niños, como un niño. La fe de un niño. Yo tengo hijos grandes. Y mis hijos, cada vez que puedo hablar con ellos, que me recuerdan las virtudes mías, que de vez en cuando, pero lo hacen. Una de las virtudes que ellos decían es que tú siempre que nos prometías algo, no lo cumplías. Yo les decía a mis hijos, mañana les traigo tal cosa, o mañana hacemos tal cosa. Entonces ellos simplemente esperaban. Pequeñitos, todos mis hijos han tenido el mismo hábito, ya es mañana. Yo no sé, como que todos los niños tienen esa forma de decir ya es. Me decían, ya es mañana, papá. Entonces ya sabían qué íbamos a hacer. Vamos a hacer tal cosa. Y ellos sabían que el papá les cumplía. Los niños son crédulos. Un niño crédulo. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Una vez, hablando ya para terminar de eso, una vez yo a mis hijos siempre de niños, aún sin ser cristiano yo les decía a ellos que el niño Dios ni Papá Noel existían, que eso era pura caspa. Y una vez una profesora del colegio de mi hija, ay señor Alexander, ¿usted por qué le está diciendo eso? Le va a dañar la inocencia a su hijo. Le dije yo, y ustedes no se la están dañando diciéndole mentiras. Mejor que ellos sepan de una vez lo que es la verdad. ¿O es que Papá Noel existe? No, eso son puras marihuanadas que nos enseñaron a nosotros y uno creía en esas bobadas. Uy, esa Natacha. Si vieran la cara de la hermana Natacha, porque el regalo te lo dio Papá Noel. En la costa dicen, hombre, Papá Noé. Ese Papá Noé. Muy bien, gloria a Dios. Vamos entonces a orar y espero que este mensaje sencillo pero cotidiano. ¿Contra qué nos vamos a encontrar y contra qué nos vamos a enfrentar nosotros los cristianos todos los días? Con gente que tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar a la persona, pero no lo que practica la persona. Entonces ahí es donde hay que ser duros. Duros con el problema de la persona, pero suave con la persona. Lo mejor es confrontarla. ¿Sabe cómo confronta una persona? Aceptándola. Yo he experimentado, con mi esposa hemos experimentado eso. Ha habido gente que ha hablado mal de nosotros. Y nosotros los hemos amado, los hemos aceptado, los hemos respetado y les hemos dado honor. Y después esas personas vienen a nosotros y nos dicen, uy, perdónenos. Qué pena con ustedes, perdónenos. Lo hemos experimentado. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, porque si no fuere por ella, Señor, ¿qué sería de nosotros? Ayúdanos, Dios mío, a que en este tiempo en el cual tú nos colocaste acá en la tierra, tú nos colocaste en el tiempo, en el año, en el lugar, en el establecimiento geográfico específico para que cumpliésemos un propósito, Señor. Yo te ruego que por favor nos lo develes para que podamos aprender cuál es el propósito que tú tienes con nosotros. Que tu palabra, Señor, nos guíe, nos transforme y nos cambie, y que de aquí en adelante, Dios mío, solamente tu gracia nos guíe, solamente tu gracia nos llene. Porque si tu gracia nos llena, podemos amar a quien nos odia, a nuestros enemigos. Podemos hacer el bien a quien nos aborrece. Podemos orar por quien nos maldice. Podemos bendecir a quien procura lo malo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a hacerlo, y no como lo hace el pecador, sino como lo haces tú, el principio que proviene de parte tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios.